¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Hoy ya se comenzaron a desarrollar las audiencias públicas que van a durar, según se estiman, aproximadamente 3 días. Vamos a ver cómo es el final de esta película y cómo se termina definiendo esta situación que realmente lleva muchos meses y que tiene muy preocupado no al gobierno, yo creo que a la gente, porque la gente ya no sabe qué hacer. Y termina la primera etapa de la película, que es el tema del gas. Ahora viene otra película, que es el tema de la electricidad, que ha quedado un poco de lado, pero que seguramente muy rápidamente se va a empezar a discutir, porque muchos que recibimos las facturas de Edenor o de Edesur nos hemos visto en los últimos meses muy sorprendidos. Y hoy quedó todo como en un stand-by. Hay muchos de nosotros que hace meses que no recibimos las facturas. ¿Qué vamos a recibir cuando recibamos las mismas? La verdad, no lo sabemos. Pero de este tema y de otros temas que tienen que ver con la economía, ya me voy a poner a hablar con Claudio Lozano. Claudio, un gusto, tanto tiempo. ¿Cómo estás? No, el gusto es mío. Gracias por invitarme. No, es un gustazo. Bueno, Claudio, analízame lo que está pasando, lo que nos está pasando a los argentinos, lo que está pasando con la economía. Vemos como un callejón sin salida. El gobierno te dice lo que muchos han dicho, hay una luz en el fondo del túnel, pero la verdad que la gente común no ve la luz, creo que no ve ni el túnel. El gobierno ha puesto en marcha un conjunto de políticas cuyos efectos eran esperables. No hay ninguna sorpresa, nadie puede suponer que va a devaluar un 50-60%, que va a eliminar retenciones y que al mismo tiempo eso no va a producir un impacto sobre los precios del carácter que se produjo. Y en todo caso, si pensaban que eso no iba a ser así, la verdad que estaban demasiado equivocados. En segundo lugar, eso ha dado como resultado un hundimiento del poder adquisitivo de la población realmente muy importante. A los primeros 7 meses del año, la caída de los salarios, la caída de los planes sociales, la caída de las jubilaciones está en el orden del 12 al 15% en términos reales respecto al momento en que asumió el gobierno. Los aumentos que acaban de dar incluso para planes sociales, asignación por hijo y para jubilaciones, ni siquiera compensan la caída. Con lo cual a fin de año van a terminar 12-15 abajo con toda claridad. Y eso se expresa en cosas muy concretas. Hay una caída de casi 10 puntos del consumo, hay una caída en julio de casi el 8% en materia de industria, hay una caída del 23% en la construcción. Hemos transformado la Argentina estancada que el gobierno recibió en una Argentina en recesión. Y la verdad que resolver el problema de la inflación con recesión es algo conocido, se sabía que eso se puede hacer. Claro. En realidad no se resuelve, lo que pasa es que se modera la evolución de los precios. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer, si en realidad vos resolviste esto por caída de la actividad económica, ¿qué va a pasar si la levantás? ¿Por qué razón no van a volver a estar los precios? Se va a disparar la inflación seguramente. Entonces, la verdad que es toda una situación muy compleja porque es un programa de sufrimiento social. Hemos agregado 1,5 millones de pobres a los pobres que ya teníamos. Y ciertamente la luz de la cual habla el gobierno es el rebote de la actividad que puede haber el año próximo. Pero que en realidad nos va a dejar en niveles parecidos al 2015. En realidad no es que vamos a crecer, probablemente subamos lo que perdimos. Pero al mismo tiempo eso se va a dar en un contexto donde vamos a tener una tasa de desempleo mayor cantidad de pobres y demás. Hoy en concreto la inflación está entre 1,5 y 2%, varía en torno a eso. Es decir, estamos en la inflación que teníamos a finales del gobierno anterior. El combo es inflación del final del kirchnerismo con recesión del macrismo. Ese es el combo en el que estamos. Ese es el combo. Ahora, cuando vos te pones a analizar, quizás todavía no en profundidad, porque recién se mandó al Congreso de la Nación el presupuesto del año próximo, uno se pregunta, ¿no? Se habla de un dólar aproximadamente de 18 pesos. Se habla de una inflación posible del 17%. Pero también se habla de un déficit, o sea, se habla de un crecimiento, pero de un déficit también para el año que viene. ¿Cómo se conjuga eso? El déficit es prácticamente el mismo, el déficit con el que termina este año es prácticamente el mismo que teníamos a final del gobierno anterior. Lo que cambió es, en todo caso, la composición de las cuentas públicas, se han perdido recursos que podrían haberse mantenido.
la eliminación completa de retenciones, la baja a los ojeros, la reducción de las retenciones a las mineras son cosas absolutamente injustificables en el contexto de precios internacionales y de devaluación que se produjo. Y la verdad que el único ahorro concreto que aparece es lo que pretenden ahorrar en función de la reducción del subsidio y el aumento de las tarifas. Ese es el único cambio sustantivo. El presupuesto tiene algunas cosas muy preocupantes. La primera es que el déficit se financia con más deuda externa. Que ya hoy la hemos incrementado. Ellos incrementaron en apenas 7 meses 36.000 millones de dólares de deuda, 30.000 arriba de la cabeza del Estado Nacional y 6.000 arriba de las provincias. Y acá hay una autorización de endeudamiento que está en el orden de los 45, 50.000 millones de dólares para el año próximo. O sea que en el curso de 2 años estaríamos prácticamente con 100.000 millones de dólares más de deuda. La verdad que ese mecanismo es un mecanismo preocupante. Y el otro mecanismo preocupante es que hay una propuesta de apertura de la economía dentro del presupuesto, donde todos los proyectos de inversión van a ser beneficiados con la reducción de los derechos de importación, es decir, no van a pagar derechos arancelarios. Esto es una preocupación porque si vos dinamizás la obra pública o hay proyectos de inversión privada y eso no va a actuar demandando actividad local, porque vos vas a permitir que traigan todo de afuera, lo que reducís es el efecto que cierta mayor actividad económica puede tener en términos de empleo y de mejora de la actividad en general. Así que te diría que es un presupuesto deficitario con un alto nivel de autorización para deuda y con condiciones de apertura que son preocupantes para la producción local. El otro día hablaba con Daniel Arroyo, que uno puede estar de acuerdo en muchas cosas y en otras no, pero hay que reconocerle que es un hombre que el tema de la política social la conoce y la conoce en profundidad. Y me decía que más allá de haber buenos hombres y mujeres, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial, lo que él me planteaba es, pero tienen un grave problema, no tienen territorio, no pisaron el barro. ¿Pasa un poco por ahí también alguna de estas problemáticas que tiene el gobierno nacional y provincial hoy? Yo te diría que es casi peor el asunto. Comparto la visión que tiene Daniel en ese punto. En realidad, 7 de cada 10 funcionarios del gabinete actual son o representantes directos, porque son gerentes, CEOs, accionistas de las principales empresas, o consultores o representantes de cámaras de las principales empresas y bancos extranjeros de la Argentina. Y en general con un nivel de vida muy holgado, o sea que la percepción sobre la realidad de la Argentina, de una población trabajadora que yo creo que no se percibe, el ingreso promedio de los que laburan en la Argentina es de 9.300 pesos y el 50% gana menos que eso. Entonces digo, cuando uno discute las tarifas, se puede discutir cualquier cosa, pero no puede no haber alguna proporcionalidad entre las tarifas para un consumo elemental y el nivel de ingreso promedio que vos tenés en el país donde vas a cobrar esa tarifa. Y no podés tampoco tener aumentos de la inflación del 40, aumentos del salario del 30 y pensar en tarifas que aumenten el 200. Digo, alguna relación tiene que haber. Entonces digo, en ese sentido yo creo que no solo no tienen territorio, hay lamentablemente una colonización del aparato estatal por un conjunto de intereses privados que les resulta muy difícil atender los problemas. El problema de los servicios públicos, el problema energético de la Argentina, tiene que ver con el problema de la falta de inversión que ha habido en el sector, y eso involucra de manera directa a las empresas que operan como concesionarios, a las que jamás se le ha hecho una auditoría, y al oligopolio petrolero. Ahora, ¿cómo yo voy a percibir que el oligopolio petrolero es un problema si yo soy parte de él? Exacto. Exacto. Es así el problema. Ahora, vos recién hacías referencia a algo que es muy importante, que yo lo vengo hablando con muchos invitados, entre ellos gente que representan a los consumidores, como Sandra González, como Héctor Polino, y hay algo que ni el gobierno anterior ni este gobierno nunca ha planteado, tomando lo que vos decís. Nunca supimos los argentinos dónde fue toda la plata que se les dio a las empresas, por ejemplo, Edesur, Edenor, Edelac, la que vos quieras nombrar. Nunca supimos dónde fue la plata. Y ahora uno ve sorprendido al presidente de Edesur haciendo publicidad en los canales de televisión, hablando de las inversiones que van a hacer. Y nadie le pregunta, pero flaco,
todos estos años, ¿qué hicieron con la guita? Es lo que no se Es entiende. más, hay un argumento muy mentiroso, que es decir, las tarifas están bajas y eso debilitó la inversión. Perdón, las empresas no cobraban las tarifas nada más. Cobraban la tarifa y el subsidio. Que era lo que compensaba eso. Entonces, digo, ahora, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Vamos a bajar el subsidio y vamos a elevar la tarifa. Ahora, el ingreso es el mismo. Si no invirtieron antes, ¿por qué van a invertir ahora? ¿Cuáles son los reaseguros del Estado? Digo, uno cuando mira algunos balances de las empresas, encuentra situaciones muy particulares donde el mismo operador extranjero que está dentro de la empresa le contrata servicios de asesoría y paga por eso a la casa matriz. Entonces, en realidad es un dibujo. Es un disleque. Es un dibujo en donde les sirve para disimular y decirte que no tienen ganancias, cuando en realidad ellos ganaron la concesión porque supuestamente tenían la expertise técnica para llevar adelante el servicio. Y ahora resulta que el mismo operador le contrata a la casa matriz la asesoría para desarrollar el operativo. Esto es un disparate. Ningún concesionario resiste una auditoría de las inversiones que debió haber hecho y no hizo. Acá con varias empresas habría que rescindir los contratos. Y la verdad que el enfoque para discutir los servicios públicos es ese. Desde ahí hay que empezar a debatir. Rubén, yo antes de salir al aire te planteaba y te comentaba un caso personal que seguramente muchos de los que están del otro lado le pasa lo mismo, que es el acceso a un crédito hipotecario, que hoy se hace prácticamente inviable. Hoy el Banco Nación, el Banco Ciudad han lanzado muchos planes, pero realmente es imposible. Y te planteaba el tema de la ley Cobos, que es una ley que puede ser buena para sectores de muy alto ingreso, igual que los créditos. ¿Por qué? Porque vos te permite tener un ahorro, un plan de ahorro. Pero la pregunta es, ¿cómo haces para pagar entre 5.000 o 10.000 pesos entre alquiler y expensas, por un lado, y al mismo tiempo ir pagando un plan de ahorro? Es inviable, es imposible. Si pagás un alquiler, no podés pagar el plan de ahorro. Y un monotributista, por ejemplo, está afuera. Por más que pague el monotributo más alto, por más que esté al día con la AFIP, no puede acceder a un crédito hipotecario. Esto lo ves muy lejano en la Argentina porque, a ver, en honor a la verdad también, los bancos han ganado mucha plata en la Argentina, mucha plata, y no la devuelven en créditos. Ahí hay una falla también del Estado. Sin duda, y si además ves cuál es la ponchada de dinero que los bancos están poniendo en LEVAC, contra el Banco Central, y la ponchada de plata que el Banco Central está pagando alrededor de 25.000 a 30.000 millones de pesos anuales, porque simplemente lo que no colocan en crédito lo colocan directamente sobre el Banco Central. La verdad es un disparate. Porque vos ahí tendrías la posibilidad de capturar una masa de fondos para subsidiar el acceso al crédito, porque la verdad no se puede resolver. Acá hay un doble inconveniente. El primer inconveniente es que el crédito puede resolver el problema de ingresos retrasados. Si yo tengo un ingreso promedio de 9.300 pesos, donde el 50% gana menos que eso, y donde el 40% de los trabajadores está en negro, el acceso al crédito es para simplemente aquellos que no tienen necesidad financiera. Claro. Para los cuales, en todo caso, el crédito es una opción adicional a la capacidad económica de la que ya disponen. Entonces, uno arma un circuito de crédito para los sectores de altos ingresos. Ese es el esquema en el que estamos. Entonces, acá hay un problema de ingresos, que aparte es el mismo que explica el cuadro recesivo, y demás, y un problema, además, de formalidad del mercado laboral que falta, porque mucha gente no tiene ninguna posibilidad de ser un sujeto bancario hoy, y un problema de regulación sobre el sistema financiero para que el excedente que capturan efectivamente se transforme en crédito. Y te doy un dato y voy a la última pregunta. Hay muchos municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen muy buena recaudación, que tienen colgado a los proveedores. ¿Sabés por qué? Porque la guita que recauda la pusieron en el LEVAC. Aunque no lo creas, te lo puedo firmar esto. Bueno. Y tienen colgado a los proveedores, una cosa increíble. Bueno, la última. ¿Te preocupa mucho el país del año que viene? Me preocupa mucho. ¿O te preocupa el final de este año primero? No, me preocupa este año, me preocupa mucho escuchar que
el cuadro de 1,5 millones de pobres más, retraso salarial, aumento del desempleo y demás, el gobierno diga que no hay que reabrir paritarias, que no hay que reforzar planes sociales, que no hay que reforzar jubilaciones, me preocupa porque en realidad la señal que están dando es no solo que el antídoto para la inflación es que la actividad económica caiga, sino que la única manera de pensar para adelante es sobre la base de salarios bajos y una distribución más desigual del ingreso. Y me preocupa porque ese es el país que por lo menos nosotros no queremos. Un gusto como siempre, Claudio. No, ¿Vas a ser candidato el año que viene? Vamos a ver. Bueno, te espero pronto. Gracias. Gracias. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, a ver, ¿coincides en muchas cosas que dijo Claudio o no? Sí. Por ejemplo, Y el diagnóstico que está haciendo de la economía, el diagnóstico que está haciendo del campo laboral, el hecho de que nosotros estamos viendo con preocupación lo que se plantea para el ajuste en el Estado el año que viene, la falta de criterio con el que están manejándose, porque por ejemplo Quintana dice que de alguna manera lo que quieren hacer es darle mayor empuje a los trabajadores para la capacitación y todo, y por el otro lado vemos como en el Estado entraron a cubrir todos los puestos por prácticamente por la ventana, ¿no? Rubén, ¿cómo ves a esta nueva CGT, a este triunvirato? ¿Cómo nace en el sentido de lo que necesita el trabajador? ¿Cómo nace, digamos, estructuralmente lo sabemos, pero de cara al trabajador? ¿Nace con buena onda, con mucha fuerza? Primero y principal hay un inconveniente. Esta unidad no es una unidad total. Si uno saca la cuenta de que en el Congreso del 22 de agosto hubo prácticamente 120 gremios que no concurrimos, entonces es porque algo ha fallado. Lo que nosotros planteábamos, queríamos la unidad de verdad del movimiento obrero. Para que la unidad del movimiento obrero sea verdadera, habría que haber llamado a un Congreso, haber elegido una conducción única, no un triunvirato, y de ahí en más el Consejo Directivo, junto con esa cabeza, empezar a manejar las políticas que necesitan los trabajadores. Yo creo que acá lo único que han hecho es sumarse 3 sectores con 3 cabezas, que es exactamente lo mismo. La visión que tenemos es que no hay un unicato como planteábamos nosotros. De todas maneras, nosotros lo que estamos viendo es que la CGT le va a tener que dar respuesta a los trabajadores, más allá de las diferencias. Si vos escuchás, por ahí hay un sector que plantea un paro, el otro plantea que no es el tiempo. Creo que ni siquiera ellos están unificando el criterio con el cual van a tener que salir adelante y plantarse al gobierno ante las medidas que están tomando. Ustedes, estos gremios que quedaron como afuera del paquete, por decirlo de alguna manera, ¿en qué posición están? ¿En una posición más dura o en una posición más dialoguista? No, nosotros somos, aquel que me conoce y que me ha visto en los programas sabe que soy crítico del gobierno con las medidas que se vienen tomando, sobre todo con el tema de los despidos, sobre todo con el tema, los errores que han cometido, como el tema de las tarifas, porque ahora, lo que están haciendo era lo que tenían que haber hecho de entrada, con lo cual hemos perdido un montón de tiempo. Por ahí hablan de que no hay inversiones, pero cualquiera que venga a invertir no sabe cuáles son los costos que tienen que tener, tanto en la luz, tanto como en el gas, es decir, en los servicios. Entonces me parece que han cometido por inexperiencia o porque realmente tienen una visión totalmente diferente de la que podemos tener algunos, del país que queremos, han cometido esos errores. Entonces, nosotros somos críticos y tratamos de tener una crítica constructiva. Nosotros lo que tratamos, y cuando nos acercamos al gobierno, es tratar de plantearle de que de alguna manera tomen un giro de las políticas que vienen haciendo encaminadas a las políticas para los trabajadores. Si eso no se da con el tiempo y agotado la paciencia, sobre todo, porque acá hay un error, acá los paros no los decretan los dirigentes. Los paros lo hacen la gente, y cuando nosotros empezamos a ver que la temperatura empieza a aumentar y que los trabajadores se empiezan a preocupar y que tenemos que salir, que no le quepa duda a nadie que vamos a salir. Ahora, cuando se habla de las inversiones en la Argentina, la mini Davos de aquí de Buenos Aires, la visita de Davos del presidente, la visita al G20, algunos dicen que entre líneas se promete una flexibilización laboral en un futuro en la Argentina. ¿Eso lo están viendo ustedes? Sí, y de hecho,
cuando están planteando el proyecto del empleo joven, de alguna manera ahí ya empezamos a flexibilizar. Es decir, te damos trabajo, tipo McDonald's, total, trabajás 10, 12 horas y a un costo que no es el que realmente es el del convenio, ¿no? Pero te dan trabajo. Y digo, me parece que acá es donde se equivoca el gobierno. Yo creo que tiene una lectura equivocada respecto a eso. El tema de las inversiones, lo que me decía un amigo que tiene financiera y que yo me decía, y lo de esto del mini Davos es que los muchachos vinieron a tomar buen vino, a comer buena carne, escuché un poquito y a ver qué pueden hacer, pero que en realidad no hay nada efectivo, ¿no? Yo creo que nadie dijo, ni siquiera del gobierno ni de los empresarios, de la cantidad de inversiones que supuestamente se van a hacer. Son todas promesas. Yo creo que el gobierno está viviendo de suposiciones. Supongo que si vienen inversiones vamos a mejorar. Supongo que si el blanqueo es bueno, vamos a poder tener plata para pagar, por ejemplo, la famosa recomposición de los jubilados. Entonces digo que creo que no hay un plan claro que nos diga a los argentinos hacia dónde vamos. Creo que se van manejando. Yo no estoy con eso de lo que dijo Peña de que estamos aprendiendo. Yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad, es lo mismo que yo agarre un gremio y aprenda a ver cómo manejo el gremio. Digo, yo creo que ellos tenían conocimiento del país que iban a tomar. Si no estaban con la capacidad de hacerlo, no se hubiesen presentado. Ahora, si se presentan, bueno, que le busquen las soluciones que, para lo que la gente lo votó, porque la gente votó un cambio, a aquellos que han votado a este gobierno, y que creo que me parece que hoy se siente totalmente desilusionada. Como sindicalista, ¿lo del Caballo Suárez te duele? ¿Cuando los quieren meter a todos adentro de la misma bolsa? A ver, me duele en el tema de que justamente se quiera meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Yo digo, en esto hay diferencias. Yo creo que, como digo, hay periodistas buenos, periodistas malos, hay diputados buenos, o políticos buenos y políticos malos, y hay sindicalistas buenos y sindicalistas malos. Yo creo que lo del Caballo Suárez viene con una trayectoria, inclusive viene con un problema interno en su propio gremio, de donde nacen las denuncias, qué sé yo, con una intervención, y que creo que, bueno, ahora hay que ver qué es lo que determina la justicia. Digo, nosotros tenemos, cuando me planteaban el otro día en un programa de televisión el tema de esto de la modificación de la ley, que nosotros tenemos, nosotros tenemos un estatuto, nosotros somos personas jurídicas, nos regimos por nuestro estatuto y nos eligen la gente. Y yo digo, por ejemplo, en mi caso, yo presento mi declaración jurada todos los años, desde que soy secretario general, y digo, y estoy para responderle a todas las preguntas que me hagan, y si la justicia un día te llama por equivocación o por acierto, tenés que presentarte y, bueno, demostrar en la justicia realmente lo que es. Facundo Moyano en algún momento tuvo un enfrentamiento con su padre y con su hermano, porque está planteando un proyecto de ley con una reforma dentro de lo que es las votaciones dentro de los gremios. ¿Tuviste oportunidad de ver el proyecto? ¿Viste algo? ¿Conocés más o menos? Conozco algo. Lo más preocupante del proyecto es que, por ejemplo, deja de tener incidencia el Ministerio de Trabajo y todos los conflictos el ámbito de actuación ya no es el Ministerio de Trabajo, sino la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Si mañana yo hago una elección, yo tengo elección el 1 de diciembre en todo el país. Si tengo un problema en Salta y hay alguna impugnación, yo tengo que mover todo el aparato a Salta para ir a discutir esa impugnación en Salta, cuando antes se hacía a través de... la delegación del Ministerio de Trabajo. De la delegación o en el Ministerio, porque como por ser un gremio nacional tengo incidencia en el Ministerio de Trabajo acá. Digo, primero eso, y después porque yo digo, el modelo argentino, que yo que tengo la oportunidad inclusive que he ido al exterior y he planteado y he hablado y he discutido con otros sindicalistas, yo creo que hasta muchos nos admiran y que lo ven como un ejemplo. Digo, cuando yo les cuento que los sindicatos en Argentina tenemos el tema de poderle brindar una obra social, poderle brindar recreación, y todo eso lo hacemos con el aporte de los trabajadores para devolverle con ese aporte, digo, muchos se quedan sorprendidos. Nosotros defendemos el modelo sindical que hoy está, me parece bien, y te digo, en algunos casos lo hemos ayornado. En el caso de mi gremio, yo he hecho una reforma y si vos te afiliás hoy, mañana podés ser candidato. Con eso de la trampita de 2 años. Eso me lo habías contado, sí. Y bueno, porque digo, esto va en la conciencia de cada uno. Digo, yo, ¿por qué voy a desconfiar? Al contrario, si yo sé que hago las cosas bien, la gente me va a elegir. De hecho, voy por el 4º mandato y si Dios quiere, volveré a representar a los trabajadores del Estado. ¿Y te duele, para ir terminando, te duele también, Rubén, cuando ves que se los quiere castigar por el tema de que hoy recuperaron el dinero de las obras sociales? ¿Eso te molesta? ¿También te duele? Sí, porque perdóname, hay que ser honesto. Hay gremios y hay gremios. Yo conozco muchos gremios, por ejemplo, UTEDIT,
que la verdad que el sistema de salud que le brinda a sus afiliados es extraordinario. Hay algunos que no, pero hay algunos gremios que la verdad que lo que le dan es increíble. Yo creo que la mayoría de los gremios que tienen obras sociales realmente dan un muy buen servicio, aparte dan muy buen sistema de recreación, teniendo hoteles y camping propio. Me duele porque yo creo que están utilizando un dinero que es de los trabajadores y por ende son de las obras sociales y por ende de los trabajadores, que fue retenido injustamente y que hoy de alguna manera lo quieren hacer valer para una negociación, que me parece que más allá de todo, vuelvo a decir, no somos los dirigentes los que decidimos, sino la gente, y que yo creo que el gobierno se tiene que empezar a preocupar por lo que piensa la gente. Última pregunta, como le preguntaba a Lozano, ¿te preocupan estos últimos meses del año o te preocupa más lo que va a pasar el año que viene? Nos preocupa todo, porque si no arrancamos, es decir, si no hay soluciones de acá a fin de año, eso va a traer un arrastre el año que viene. Nosotros, por ejemplo, estamos 12 puntos abajo de lo que es entre lo que no hemos firmado paritaria y lo que es la inflación del 43 al 45, de acuerdo a quién la mida, con lo cual hemos tenido una pérdida muy importante del salario y encima tuvimos que afrontar todos los gastos, todos los aumentos de tarifa, de precio, la devaluación, con un sueldo que era del año pasado, con lo cual ya la gente venía con una pérdida considerable. Y aparte cuando se pactó el aumento, no es el aumento que realmente al menos nivelara la inflación que está teniendo el país. Rubén Grimaldi, un gusto, gracias como siempre. No, gracias a vos y a tus órdenes. En 7 días estamos aquí en A24, pásenla bien, chao.